Hola, ¿qué tal, jóvenes? Bienvenidos al tema de espacios vectoriales. En esta ocasión vamos a ver el concepto de un espacio vectorial. Se dice que un espacio vectorial es un conjunto V diferente del vacío, es decir, que por lo menos tiene un elemento en el que se definen dos operaciones, una interna y una externa. En el caso de la interna se conoce como suma entre dos o más elementos de dicho conjunto, y otra o la operación externa, que es el producto de un escalar definida entre sus elementos, es decir, los elementos del conjunto B y los elementos de un cuerpo K. Los elementos de ese cuerpo K pueden ser los escalares alfa, beta, gamma, que pertenecen precisamente a ese cuerpo, y deben de cumplirse forzosamente 10 axiomas. Un axioma es un enunciado que se da por cierto, se da por verdadero siempre. Vamos a checar porque tenemos 5 axiomas. Los primeros 5 son de suma y luego los otros 5 son del producto. Vamos a checar primero los de suma. Los más importantes en ambos casos, en el caso de la suma y en el caso del producto, siempre van a ser los primeros, es decir, la cerradura. ¿Qué significa la cerradura? Que si nosotros tenemos un elemento del conjunto B y otro elemento de dicho conjunto B, la suma de ellos me va a dar otro nuevo elemento, el cual forzosamente también debe de pertenecer o pertenece al conjunto B. En el caso de la propiedad conmutativa, la conmutación no es otra cosa más que el cambio de orden, en este caso de los sumandos, y se cumple que B más U es igual a U más B. En el caso de la asociatividad o propiedad asociativa, se cumple que B más U, el resultado de esta suma, más W, es igual a la suma de U más W más B, o a su vez también es igual a la suma de B más U más W. En el caso de el cuarto axioma se conoce como existencia del el elemento neutro o del elemento identidad. Siempre existe un elemento E que pertenece a B, de tal forma que al sumar B más E nos dé B, donde E es precisamente el elemento identidad o elemento neutro. Y el axioma 5 nos dice que hay una existencia de un inverso aditivo. Para cada elemento B siempre va a haber una especie de reflejo simétrico. Existe un elemento menos B que pertenece también a ese espacio B, el cual se llama inverso aditivo, de tal forma que B más menos B nos dé precisamente el elemento neutro. Y este es el elemento inverso aditivo de B. Y los 5 axiomas del producto por un escalar. Nuevamente, la propiedad más importante es la cerradura. Cuando nosotros multiplicamos un elemento que pertenece a K, en este caso alfa, alfa por un elemento que pertenece al espacio vectorial B, y realizamos ese producto, el resultado también debe de pertenecer precisamente a ese espacio B. El segundo axioma es el de la asociatividad. En este caso se cumple que si nosotros multiplicamos alfa por el producto de beta por B, va a ser exactamente el mismo resultado que si nosotros multiplicamos estos escalares alfa beta por el elemento B. El tercer axioma es la existencia del elemento identidad, también conocido como elemento neutro, y sucede que hay un elemento E que pertenece al cuerpo K, de tal forma que para todo B que pertenece a ese espacio vectorial B, se cumple que el producto de ese escalar por este elemento B va a ser igual a B. Y vamos a tener dos propiedades de distributividad para los axiomas del producto por un escalar. Se cumple que si nosotros tenemos ese escalar alfa que va a multiplicar a B más U, aplicando la propiedad distributiva, es alfa por B más alfa por U. En el caso del segundo axioma,
es alfa más beta por b, es alfa por b más beta por b. Tú prácticamente toda la vida has trabajado con espacios vectoriales que cumplen con los 10 axiomas. El caso más general y más recurrente es precisamente el campo de los reales. ¿Sí? Si tú sumas un real más otro real, lo que nos va a dar como resultado es otro elemento que forme parte de los reales. Cuando tú multiplicas un escalar cualquiera por un real, el resultado siempre va a pertenecer a los reales y de hecho se cumplen las otras 8 propiedades o axiomas. Vamos a ver algunos ejemplos y algunos contraejemplos. Dice el espacio vectorial Rn formado por los vectores de n componentes, es decir, x1, x2, xn, si esos vectores pueden tener una sola componente o dos si tenemos un plano cartesiano o 3 si tenemos un octante, se dice que E es un espacio vectorial real en el cual se pueden sumar vectores y multiplicar por un escalar. Se puede comprobar fácilmente que los axiomas se cumplen porque si nosotros sumamos dos vectores que se encuentren obviamente en la misma dimensión, nos va a generar un tercer vector el cual se va a encontrar forzosamente en la misma dimensión, y si nosotros multiplicamos un escalar cualquiera por ese vector, nos va a generar otra vez un nuevo vector, el cual se encuentre dentro de los reales. Y además de que se encuentra algo importante que es el elemento neutro, que vendría siendo el vector 0. Si tenemos un vector en dimensión 2 sería 0,0, o si tenemos un vector en dimensión 3 sería 0,0,0 y así sucesivamente. Otro ejemplo de un espacio es, en este caso dice el conjunto de matrices de 2 por 2, de las matrices que tienen entradas. Recuerden que estas son las entradas de una matriz, pero esas entradas son reales. Vamos a ver qué sucede. Se dice que es un espacio vectorial, ya que si sumamos dos matrices de 2 por 2, no importa los valores que sean aquí, pero siempre y cuando ellos sean reales, vamos a obtener una tercera matriz también de 2 por 2 y cuyos resultados de las sumas nos den necesariamente otra vez números reales. Lo mismo va a suceder en el caso de la multiplicación de un escalar por esa matriz cuyas entradas son reales. Los resultados nuevamente nos vuelven a dar entradas reales. Por lo tanto, se dice que esta matriz es un espacio vectorial. Veamos unos ejemplos donde no son espacios vectoriales. Por ejemplo, un contraejemplo sería un conjunto de matrices de 2 por 2, pero con entradas cuyos números sean forzosamente números enteros, no reales, enteros. Es decir, A, B, C y D pertenecen a los enteros. Esto quiere decir que si nosotros sumamos una matriz de 2 por 2 cuyas entradas son enteros y otra matriz de 2 por 2 que también sus entradas son enteros, en el caso de la propiedad de la cerradura sí se cumple, porque si nosotros sumamos un entero más otro entero, nos da un entero, ahí no hay problema, sí se cumple la cerradura para la suma, pero no se va a cumplir la cerradura de un producto escalar por, en este caso, una matriz de 2 por 2 con entradas enteras. ¿Por qué? Porque si nosotros multiplicamos un escalar que no sea entero, por ejemplo el 0.2 o cualquier otro número que no necesariamente sea entero, no podemos garantizar que esas entradas al final del día sean nuevamente números enteros. Ahí se dice que no se cumple con la propiedad de la cerradura. Por lo tanto, podemos afirmar que no se trata de un espacio vectorial real. Y veamos un segundo ejemplo. Determina si el conjunto de los polinomios de grado n, que es el conjunto de polinomios exactamente igual a n, si se puede considerar un espacio vectorial. Vamos a ver un contraejemplo. En este caso tenemos un polinomio de grado 2 y otro polinomio de grado 2. Nada más que uno tenemos x cuadrada y el otro es menos x cuadrada más 1. Ambos
son polinomios de grado 2. ¿Qué pasa si los sumamos? Si sumamos este polinomio más este polinomio, resulta ser que a la hora de sumarlos, x cuadrada menos x cuadrada nos da es solamente el 1, es decir, tenemos un término independiente, ya no tenemos un término cuadrático. Entonces, no se va a verificar el axioma de la cerradura en la suma, es decir, este polinomio de grado 2 más este polinomio de grado 2 no me genera un polinomio de grado 2. Si nosotros queremos generalizarlo para cualquier n mayor a 0 en un polinomio, eso solamente va a suceder si el grado del polinomio es menor o igual. No puede ser siempre igual, como en este caso. ¿Puede ser el grado menor? Sí. En este caso el grado sería el grado 0, pero no necesariamente tiene que ser el grado 2. Por eso se dice que este espacio no es, este conjunto, perdón, no es un espacio vectorial. Para que tú te des también una idea de lo que no es un espacio vectorial, es por ejemplo el conjunto de los números naturales con el que tú has venido trabajando prácticamente desde primaria. Se cumple la cerradura, porque si tenemos un natural más otro natural, nos da forzosamente un número natural. Las características que tienen los naturales es que son enteros y positivos. Pero si nosotros multiplicamos un escalar por un natural, no necesariamente se va a generar un número natural. Es decir, si el escalar es, por ejemplo, menos 3 por un natural, me va a quedar un número negativo y ese número negativo ya no forma parte de los naturales. Por lo tanto, el número o el conjunto de los números naturales no es un espacio vectorial.